Señor Ariel, ¿quiere que le prepare algo para este calor? No, no hace falta. Muchas gracias. ¿La señora Bianca está en la casa? Salió hace un rato. Dijo que iba a caminar. Bueno, todavía no regresa. Bien. Sí. Ah, ¿qué tal, Está precioso. Sí, tienes que verlo por dentro. Ahí es donde se disfruta. Muchas felicidades. Ay, gracias. ¡Mua! Cielo, ¿te queda muy bien ese coche? Sí, se ve muy bien, pero por favor no le des ideas al tío. No vaya a ser que se termine quedando con el carro, ¿te imaginas? Bueno, no es mala idea, Bruno. Recuerda que yo te di el dinero para el enganche, ¿no? Ay, tío. Por favor, tú no serías capaz, ¿verdad que no? Bueno. Me voy a cambiar. Permiso. Propio. Bueno, me lo llevo antes de que cambies de opinión. Cuidado, cuidado. Cuidado, señora, agárrese. Todavía me duele. Agárrese. No me toques tan fuerte. Madre. ¿Podemos devolver la silla de ruedas entonces? ¿Cómo ves mi avance, mijita? Estoy feliz. Ay, no, pero todavía me canso mucho. Ouch. Ay, bueno, me alegra mucho por ti que te estés mejorando. ¿Y tú también ya mejoraste las cosas con don Ariel? Sí, ya todo quedó en el pasado. Pues no parece. Tu marido no salió en todo el día de su taller. No, tengo que sacarlo a la autopista a ver si corre como dice la promoción. Señora Flavia, está de pie. Me da mucho gusto. Sí, estoy feliz. Un día de estos me vas a poder sacar en tu coche nuevo, Brunito. Cuando quieras. Bueno, deberías de ir a buscar a Nina a su escuela. Se moriría si llegas por ella en ese coche. Pues, ¿sabes qué? Vamos a matarla. Yo voy contigo. Es que tenemos que comprar el vestido de Nina para su presentación. Ah, entonces yo también los acompaño, porque yo también necesito un vestido. Sí. Bueno, vamos a estar bien apretaditos, pero vamos. No, en ese caso, mejor vayan ustedes. Las dos así podrán comprar juntas. Perfecto. Bueno, ¿y ustedes qué traen, que no pueden ir las dos juntas? No, ningún problema, solo que pues no tiene caso que vayamos todos. Es una tontería. Entonces usted me puede ayudar con unas cuentas de la casa. Sí, claro, con permiso. Está rete chulo el nuevo coche de Bruno. Ay, ¿vamos a verlo? No, ahorita no. Bueno, pues le decimos a Bruno que luego de que lo estrene, nos los preste y así podemos dar una vuelta. O ir al cine como lo prometiste. Sí, Cami, después vemos. Si no quieres, no tenemos que ir. No tienes que decir que después. Ven, doña Celes. Ahora se enojó conmigo. Eso se le pasa al rato, mijo, descuida. No, doña Celeste, de veras. Eso es por las ideas locas que ustedes me metieron en la mañana. No, hijo, a ver, hijo, ten calma, mira. El amor no cae como caído del árbol, hijo. Paciencia. A ver, Gonzalo, es que ese es el problema. Entre Camila y yo nunca va a poder existir nada. No me gusta. Ey, no es porque sea fea. Cami está muy bonita, pero es que yo no soy capaz de verla como ese tipo de mujer, doña Celes. Para mí, Cami es, no sé, como mi hermanita. Ay, mijo, pues es cuestión de tiempo para que la veas con otros ojos. No, doña Celeste, por favor. Eso nunca va a pasar. Y les agradezco que no sigan con ese tema, por favor. Y mucho menos que le den ilusiones a Cami. ¿Estamos? A ver, ¿por qué me engañas? Las cosas no están nada bien contigo y con Ariel. Cuidado. Ouch. El hielo, verdaderamente se podía partir en la sala. Y tú que me ayudaste muchísimo con el comentario de esa mademoiselle. Muchas gracias. Bueno, es que estaba un poco tensa la cosa. Yo lo hice por ayudarte. Y qué casualidad que todas las cosas que haces por ayudarme terminan molestándome. Es que más sabe el diablo por viejo que por diablo, Bianca. A ver, escúchame, ¿sí? Ajá, dime. Te escucho.
Tú tienes que arreglar pronto tu situación con Ariel. Porque si sigues igual, tu matrimonio se va a ir a la basura. ¿Cómo? Ahora resulta que es mi culpa. Claro que es tu culpa y lo sabes muy bien. A ver, mijita, usa tu cuerpo. Para eso te dio Dios uno tan hermoso. No, tú no tienes vergüenza. Bueno, y si el cuerpo no te funciona para que te perdone, entonces usa las lágrimas. ¿Esas eran tus dos armas frente a papá? Hazme caso, mi amor. Ariel no es ningún niño. Si sigues jugando con fuego, uy, te vas a quemar. Hola, llevaba todo el día pensando en ti. La próxima vez piensa menos y márcame. ¿Cómo estás? Bien. Mira, necesito que me hagas un favor. Que por favor le digas a Nicolás que llame a Ariel y que nos invite a cenar, que seamos únicamente nosotros 4, ¿sí? Bianca, ¿qué estás tramando? Nada. Simplemente necesito un momento a solas, nosotros 4. ¿Sigue muy enojado por lo que hiciste con el bebé? Lo sabes. ¿Quién crees que me lo contó? Mamá está muy preocupada. Me contó que don Ariel se enojó muchísimo cuando se enteró. ¿Podrías dejar de chismear con la señora Flavia a mis espaldas y ayudarme, por favor? Ay, no sé, Bianca. ¿Por qué no dejas a un lado las estrategias y tratas de arreglar las cosas tú misma con tu marido? Ay, Penélope. Yo jamás había visto así a Ariel. Jamás. No me puede ver ni siquiera los ojos y yo no soporto esta tensión. Y bueno, lo único que se me ocurre es salir de aquí. Por favor, ayúdame, hermana. Ok. Te marco apenas hable con Nico. Perfecto. Gracias. ¿Y qué es lo que no entiende de esas cuentas? No, no es de esto de lo que quiero hablar. ¿Cómo? Yo sé que la relación entre Bianca y usted no es muy buena, ¿verdad? Bueno, no somos las mejores amigas, pero nos llevamos bien. Quizás las cosas se complicaron con el problema de Salomón y su familia, pero ¿ustedes hablaron? Sí, le pedí a la señora Bianca que pensara bien eso de despedir a los empleados. Pero, don Ariel, sinceramente no se preocupe sobre ese tema. Ya hablamos al respecto y está solucionado todo. No parece. Bueno, así es. Simplemente las dos preferimos mantener nuestra distancia. No se preocupe. ¿Y Flavia? La señora Flavia. No tengo ningún problema. ¿Cómo no va a tener problemas si la señora se cree la dueña de esta casa? Pero tranquila, no se preocupe, tenga paciencia. Su estadía no va a ser muy larga en esta casa. Es su invitada. No podría molestarme por sus actos. Señorita Denise, mire. Si la tratan mal, la ofenden, le dicen algo no apropiado, por favor, lo que sea, me lo puede decir. Nada va a pasar. Se lo aseguro. Con usted no puede pasar lo que pasó con Salomón. De ninguna manera. Bueno, mi papá no me dijo lo que pasó en la recámara, pero es obvio que discutieron y fuerte. Entonces, de seguro se divorcian, ¿no? A ver, Paulis, tampoco es para tanto y es la primera vez que discuten así. Eso no importa, ¿sabes? En el caso de tu papá y Bianca, cualquier resbaloncito da para divorcio. A ver, no sabes lo que estás diciendo. Y menos mal que Bianca no está embarazada, porque tener un niño en una relación tan inestable, tú me dirás. A ver, Paulis, por favor, cállate. No sé de dónde estás sacando esas tonterías, pero estás hablando del matrimonio de mi papá con Bianca como si fuera algo de mentiras. Mira, Nina, yo solo te voy a decir una cosa. Yo soy la más optimista de todos. Mi papá dijo que se separaba en 6 meses y mi mamá en 4. ¿Sabes? No entiendo cómo le haces para no darte cuenta de las cosas. De verdad no entiendo. No entiendo. Bianca, por favor, se nos hace tarde. Ya voy, estoy casi lista, Bruno.
Bueno, pero vamos, ya deja de esforzarte tanto que no tienes arreglo igual. Chiste. Cielo, ya nos vamos. Qué bien. Bueno, mi amor, no nos esperes temprano porque tengo mucho tiempo sin ir de shopping con Nina. ¿De acuerdo? ¿Cómo la ves, tío? Con coche nuevo y me agarraron de chofer. Si quieres, no vayas. Ya nos vamos. ¡Qué belleza! Me encanta. Gracias, pero ¿a dónde crees que vas tú? ¿Y tú qué piensas? ¿Que yo me voy a ir de shopping? No. Yo quiero probar este carro. A ver. ¿Te gusta? Vamos, sí. Bueno, ya ves que sí acelera, ¿verdad? Ahora podemos ir un poco más despacio si quieres. Ay, no seas gallina, por favor, Bruno. Ok. Es que nos van a poner una multa, pero bueno. Pues le pagamos, cariño, para que te compres un carro como este. No sabía que te gustaba tanto la velocidad, Bianca. Ay, pues no sabes muchas cosas de mi cariño. Ay. Bueno, imagínate el susto que le pegarías a un hijo tuyo. Menos mal que decidiste no tenerlo, ¿verdad?